Bienvenidos. Álvaro Ortiz Monsalve, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y profesor en su Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, los saluda. En el día de hoy vamos a tratar lo referente a la extinción de las obligaciones civiles y mercantiles, en sus aspectos básicos o fundamentales. Después se tratará de cada una de esas formas en sus características y consecuencias jurídicas. Iniciamos diciendo que el término extinción en el lenguaje común significa acabar, fenecer, terminar y morir. Pero no es lo mismo, porque cuando se usa lingüísticamente extinción, se está refiriendo o bien a un proceso o a una complejidad de situaciones que se presentan. Y este es el caso de las obligaciones civiles y mercantiles. Me permito hacer un símil con el proceso de la vida. Y lo hago porque las obligaciones, recordemos nosotros, están íntimamente ligadas a las personas. Y en derecho romano y en la legislación colombiana, Código Civil, se utiliza más el término derechos personales. Son relaciones entre las personas. El ciclo de los seres vivos, se decía con anterioridad, comprende nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Para las obligaciones, no obstante esa íntima conexión que tiene con los seres humanos, no se utilizan esos términos, pero sí unos que tienen connotaciones similares o parecidas. En obligaciones no se dice nacimiento, se acude a fuentes de las obligaciones, que responden a la pregunta ¿de dónde nacen las obligaciones? En materia de obligaciones no se utiliza el término reproducción, se utiliza el término transmisión de las obligaciones y no se utiliza el término muerte, se utiliza el término extinción. Y aquí deseo dejar una pequeña acotación. Cuando se habla de muerte, el dolor, el sufrimiento y emociones muy tristes nos embargan. Para todas las personas que han perdido seres queridos, mi sentido de solidaridad. El término extinción en obligaciones, repetimos, no es muerte, no es el fenecer. Comprende diversas situaciones, las cuales desde el derecho romano han sido trabajadas y se recogieron en el Código Civil francés de 1804. Se reproducen en el de Chile y, como recuerden todos ustedes, que Colombia hace el trasplante de ese código para el Estado Soberano de Santander y luego para los Estados Unidos de Colombia en 1873, se consagra en el artículo 1625. Desde luego, no están todas las formas de extinción de las obligaciones, ni tampoco se han utilizado los términos adecuados. Vamos a mencionarlos y posteriormente vamos a hacer una clasificación, o mejor, subclasificación, para poder darle una visión integradora a las diversas formas de extinción que no pueden trabajarse de manera aislada o como una simple lista o enunciación. El Código Civil, en el artículo 1625, y lo mismo los demás códigos que tuvieron como fundamento el Código Civil francés, inician diciendo que las obligaciones se extinguen cuando las partes convienen en darla por nula. Ese término nula
está mal utilizado porque las nulidades no son declaradas por las partes. Pero ya volveremos sobre ese tema. Se refiere al mutuo disenso, que puede ser expreso o tácito. Y dice, se extinguen por la solución o pago, por la novación, por la transacción, por la confusión, por la compensación, por la remisión o condonación, por la pérdida de la cosa que se debe, por el evento de la condición resolutoria, por las nulidades absolutas o relativas, también, repetimos, por la transacción. Tratemos de hacer una clasificación para poder entender cómo esas distintas formas de extinción tienen su razón de ser. Pero primero quiero agregar que no comprende la totalidad de las formas de extinción. Así, por ejemplo, no se señala la terminación unilateral de algunas relaciones jurídicas que es permitida en algunos contratos, por ejemplo, en el de mandato, y en otros en los que se pacte específicamente esa forma. La revocación unilateral por parte del consumidor y el retracto que se consagran en el Estatuto del Consumidor. También la transmisión de las obligaciones. Y además, una forma que no está consagrada, se daba por supuesto en esa época, es la muerte. La muerte de uno de los sujetos, especialmente del deudor, cuando se trata de relaciones jurídicas intuito personae. Caso específico, cuando la gestión profesional de asesoría o de representación administrativa o judicial se le encomienda por un mandato a un abogado en razón de sus condiciones de honestidad, de probidad, de conocimientos específicos, por su ascendencia incluso doctrinaria que pueda tener, por su formación específica y concreta, sea cual sea esta, se hace en consideración a ese profesional del derecho. Si éste fallece, la relación jurídica obligacional tiene que terminarse. Lo mismo acontece si se contrata a un artista. En ese caso, el contrato también se termina porque está fundamentado en las condiciones personales de ese obligado. Pasemos ahora a mirar una subclasificación de la extinción de las obligaciones. Y la vamos a hacer teniendo en cuenta la razón de ser de las obligaciones. Las obligaciones se pactan para cumplirlas, mas no siempre ese cumplimiento se logra. Vamos en consecuencia a decir que las formas de extinción de las obligaciones podemos agruparlas teniendo en cuenta si hay cumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer, o si no hay cumplimiento. Y respecto de las de cumplimiento, vamos a mencionar si ese cumplimiento es directo o si ese cumplimiento es indirecto. Me refiero a la conducta específica que realiza el deudor, que recordemos, tanto el acreedor como el deudor, según la relación y la naturaleza del negocio jurídico, van a tener ambas posiciones. Sobre las formas de extinción de las obligaciones con su cumplimiento directo, tenemos una esencial y fundamental, es el pago. El pago es la prestación de lo que se debe. Si es de dar, hay que transferir el derecho de dominio o los otros derechos reales. Si la obligación es de hacer, hay que ejecutar ese hecho. Y si la obligación es de no hacer, es la abstención. Pagar es cumplir con la prestación de lo que se debe. Y aquí debemos tener cierto cuidado cuando se utiliza el término pago en el lenguaje común, porque pagar en el derecho es, repito, cumplir con la prestación a la que se obligó el deudor, mientras que comúnmente pagar es simplemente transferir sumas de dinero o
en un caso más amplio, obligaciones de dar. No. Pagar es cumplir con la prestación conforme lo pactado y lo convenido, y en el derecho colombiano ya se acepta con la respectiva indexación. Sobre extinción de las obligaciones por cumplimiento indirecto, vamos a tener la figura de la compensación. Compensar en el lenguaje común es restaurar, es equiparar. Aquí el legislador lo utiliza como equiparar y es el desarrollo del principio de la equidad en una de sus modalidades. La compensación se da cuando el deudor y el acreedor son simultánea y recíprocamente acreedores y deudores. El ejemplo es el siguiente. A le presta a B 100 pesos para realizar determinada transacción. Y después, en otra relación jurídica, B le presta a A 200 pesos. Si ambas obligaciones son exigibles o cuando ambas lo sean, opera por ministerio de la ley, pero debe ser alegada la figura de la compensación y en consecuencia la obligación se extingue hasta las sumas equivalentes, es decir, en el ejemplo citado de los 100 pesos. Para poder hacer esa compensación y como una particularidad que debe tenerse muy en cuenta, sobre todo cuando se está en los procesos, la compensación debe ser alegada por la parte que considera debe extinguirse total o parcialmente la obligación a su cargo. Otra forma de pago indirecto se da en la dación en pago. Se paga y la obligación inicial se extingue, pero acontece, como se verá más adelante, que la prestación con la que se satisface esa deuda y esa creencia no es la inicialmente pactada. Así, por ejemplo, una suma de dinero se puede extinguir dando un bien en pago. También como forma indirecta de extinción de las obligaciones vamos a tener la figura de la confusión. Y aquí debemos tener mucho cuidado en el uso del término. Y recordemos que hay historias por esas equivocaciones y sobre todo porque se trató de un evento público y se trató de una mujer, fue maltratada. Cuando se habló de Confucio, ella llegó a una equivocación, pero muy posiblemente ninguno de los que la criticó conoce el pensamiento de ese sabio y filósofo llamado Confucio. Es más, la cultura occidental lo ha desdeñado cuando ahí tenemos nosotros los grandes principios y fundamentos de la convivencia pacífica. Volvamos al tema de la confusión. Confuso es lo que es oscuro, lo que no se entiende. Pero acá, en derecho de extinción de las obligaciones, se refiere al desarrollo y a la aplicación de un principio de la lógica. En una misma persona no se pueden dar dos situaciones contrarias. Se presenta cuando se es acreedor y deudor de sí mismo. En la subclasificación que hemos venido haciendo mencionamos cuando no hay cumplimiento. Y aquí vamos a referirnos a ciertas modalidades que dan lugar a la extinción de las obligaciones. Y la doctrina las menciona señalando que se presenta por la destrucción de la fuente que la genera. Nos estamos refiriendo al mutuo disenso, al distracto, al acuerdo que hacen las partes para que ese negocio jurídico que nació al mundo jurídico desaparezca. Obedece al principio, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Mutuo disenso que puede ser expreso cuando las partes así lo convienen, o mutuo disenso tácito, que se desprende de ciertos hechos de los cuales de manera inequívoca se infiera que de ninguno de los dos hay la voluntad de cumplirlos,
pero es más, que existió o que existe la voluntad de la desaparición de ese contrato del mundo del derecho. También una forma que lleva a la extinción de las obligaciones sin cumplimiento es la nulidad, que puede ser absoluta y relativa, que en el derecho colombiano debe ser declarada por el juez. Otra forma de extinción de las obligaciones sin cumplimiento se presenta cuando se ejercita la acción resolutoria. Y si es un contrato de tracto sucesivo, ahí se presenta la terminación de las obligaciones, pero hacia el futuro. Es decir, predicamos para los contratos de ejecución instantánea la resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes, independientemente de si la otra cumplió o no cumplió, y determinación para los contratos de tracto sucesivo. También es una forma de extinción de las obligaciones sin su cumplimiento la referente a la prescripción extintiva o liberatoria, que consiste en que en el tiempo que ha señalado el legislador, las partes no han actuado para ese cumplimiento. El deudor porque no ha pagado, ni total ni parcialmente, y el acreedor porque no ha ejercido su derecho al constreñimiento. Y aquí mencionemos que la prescripción es distinta de la caducidad, que opera para ciertos eventos exclusivamente establecidos por el legislador y consiste en que el derecho fundamental de acceso a la justicia no puede ejercerse porque transcurrió el término que el legislador daba para que acudiera al órgano judicial del Estado. Otra forma de extinción de las obligaciones sin su cumplimiento, pero ya por voluntad del acreedor, es la remisión o la condonación. La obligación existe y el acreedor condona, perdona la obligación a cargo de la otra parte, total o parcialmente. Se sujeta a las reglas de la donación. Para finalizar, recordemos que el legislador colombiano también consagra como una forma de extinción de las obligaciones la pérdida de la cosa que se debe, denominación que la doctrina moderna considera insuficiente, porque se entiende en sus términos lingüísticos que está referida a las obligaciones de dar, y por eso se considera que es mejor hablar de la imposibilidad sobrevenida. El legislador colombiano regula la pérdida de la cosa que se debe y señala que la obligación se extingue también cuando la cosa deja de estar en el comercio. Sobre la pérdida de la cosa que se debe, la regulación tiene algunas inconsistencias, pero no vamos a desarrollar ese tema en el día de hoy. Será objeto de exposiciones posteriores dada su amplitud, y bástenos decir que se rige por un principio general, res perit domino, que quiere decir las cosas perecen para su dueño. Y así lo entiende el legislador colombiano. Pero si se trata de la culpa del deudor, si se trata de una pérdida cuando el deudor está en mora, o si así se ha pactado, y creemos nosotros pacto que es válido menos en las relaciones de consumo, el deudor es obligado al pago de perjuicios. La obligación inicial desaparece, se extingue y surge una nueva obligación cuya fuente es la responsabilidad civil contractual o precontractual según el caso. De esta manera damos por concluido el tema del día de hoy referente a la extinción de las obligaciones, y para los estudiosos del derecho los invito a que vayan a las fuentes que venimos utilizando para ese conocimiento y a la jurisprudencia que ha modernizado la redacción de esos artículos. Muchas gracias por su atención.